Bienvenidos a Eterno Éter, un llamado a la sabiduría. Yo soy Mariana. Hoy nos metemos de lleno con unas fuentes súper interesantes sobre Emmett Fox Exacto. Y yo soy Galio. y su forma de ver las enseñanzas de Jesús, ¿no? Sobre todo las del Sermón de la Montaña, ¿no? Tenemos partes de su libro principal, algo de su biografía y análisis que lo conectan con otras ideas. Así es. Y las fuentes lo pintan no solo como eh, un intérprete religioso, sino más bien como un maestro místico, ¿sabes? Ajá. Alguien que ofrecía claves muy prácticas para transformarse por dentro, para crecer espiritualmente. Y todo, bueno, a través del poder de la mente y de entender las cosas a un nivel más espiritual. Ok, entonces nuestra misión hoy es cómo desmenuzar todo eso. ¿Cómo entendía Fox estas enseñanzas tan antiguas? ¿Qué sacó en limpio sobre el pensamiento, la oración, la realidad misma? Mm, ¿Y cómo se relaciona todo esto con el nuevo pensamiento? Y bueno, más tarde con la teología de la prosperidad. Vamos a ver los puntos clave que salen de estas fuentes. Sí, vamos a analizar cómo Fox, después de estudiar por años, digamos, armó una guía súper práctica, muy enfocada en eso, en cambiar creencias que nos limitan y empezar a vivir desde otro lugar, desde una conciencia más despierta. Perfecto. Pues a ver, empecemos por el principio. ¿Quién era este Emmett Fox? Las fuentes dicen que era escritor, ministro e irlandés de origen. Nació por allá en 1886, murió en 1951 y se volvió una figura clave en eso que llaman el nuevo pensamiento. Exacto. Desde muy joven, le interesaron estas ideas, que básicamente dicen que la mente tiene un poder enorme para darle forma a nuestra realidad, ¿no? Y que estamos conectados con lo divino. Claro. Estudió con gente importante como Thomas Troward. Empezó en Londres, pero donde realmente pegó fuerte fue en Estados Unidos, sobre todo en los años de la Gran Depresión, que eran tiempos difíciles. Y vaya si pegó fuerte. Las fuentes cuentan que daba charlas para multitudes en Nueva York, miles de personas, ¿eh? Sí, sí. Hablan de hasta 5,500 personas cada semana en lugares como el Hippodrome. Imagínate. Y luego en el Carnegie Hall. Era ministro de una iglesia llamada Divine Science Church. Impresionante. Y su popularidad tan grande, según sugiere uno de los resúmenes que tenemos, venía de su enfoque. O sea, Fox no presentaba lo de Jesús como dogmas o reglas morales súper estrictas y lejanas. No, Para él eran una guía, eso práctica para transformar tu vida aquí y ahora. Lo veía como un místico, ¿verdad? Alguien que había captado verdades universales sobre la sabiduría divina, sobre cómo funciona la oración de verdad, cuando la entiendes bien, ajá. y sobre cómo cada uno puede llegar a su máximo potencial. Que es que se le daba mucha importancia a eso de abrazar la abundancia, sobre todo la espiritual, decía él, y a trabajar activamente para cambiar las creencias negativas por afirmaciones positivas. Y eso, justo eso, nos lleva de cabeza a uno de sus pilares, la clave mental. La clave mental, El poder que tiene lo que piensas es determinante. exactamente. El resumen del capítulo 3 de su libro, Cómo un hombre piensa, lo deja clarísimo. La idea central que está en todo su trabajo es que nuestros pensamientos, lo que pasa adentro, eso causa nuestras acciones y lo que nos pasa afuera. No es al revés, ¿entiendes? Es la base, ¿no? Lo que piensas de forma constante, tiendes a manifestarlo. Si piensas en negativo, en miedo, en limitaciones, pues eso atraes. Claro, Por eso para Fox era tan importante limpiar la mente, cultivar a propósito una mentalidad positiva alineada con Dios, que él veía como pura bondad, era, bueno, un trabajo esencial. pero fíjate qué interesante, no se quedaba solo en la teoría mental. Fox insistía mucho en que no alcanza con entenderlo con la cabeza. No, Hay que vivirlo, aplicarlo todos los días. Citaba a Jesús diciendo que sus seguidores debían ser la sal de la tierra, la luz del mundo, cosas que actúan, ¿no? exacto. Si no practicas la verdad que conoces, decía él, pues pierde su fuerza, su poder para transformar. Y aquí es donde mete un concepto muy suyo, muy práctico, que menciona el texto de script, el tratamiento. Tratamiento. Suena a médico, pero no va por ahí, ¿verdad? No, no, para nada. Es una forma específica de oración,
una oración, digamos, científica o metafísica. A ver, explícame eso. ¿Cómo funciona ese tratamiento? Es una oración mental muy enfocada en superar algo concreto, un problema de salud, de dinero, de relaciones, lo que sea, Ya. y funciona cambiando la conciencia. Fox creía mucho en eso de somos transformados por la renovación de nuestra mente. Ajá. Entonces, si cambias tu mentalidad sobre el problema, si dejas de darle vueltas al problema y te enfocas en la verdad espiritual sobre Dios y sobre ti mismo, las condiciones de afuera, que son como un reflejo, empiezan a cambiar también, ¿Y cómo se hace eso en la práctica? ¿Qué implicaba hacer un tratamiento? pues implicaba un esfuerzo consciente. Primero, recordar y sobre todo, sentir como verdad cómo es Dios, perfecto, amoroso, todopoderoso, siempre presente. Sentirlo, no solo pensarlo. Exacto. Mantener la mente en esa verdad hasta que sientas un cambio adentro, una paz, una convicción. Podías hacerlo repitiendo afirmaciones, tipo, estoy rodeado por el amor y la paz de Dios, Mm. o leyendo textos que te elevaran, o simplemente como él decía, sondear hacia Dios, buscar esa conexión y sentir que Él está ahí. Esto conecta totalmente con la idea central del nuevo pensamiento que mencionabas y que también sale en el artículo de Rojas Rojas. Lo que se piensa y cree se puede materializar, Exactamente. El pensamiento como fuerza activa, creadora, no algo pasivo. para nada. Y esta idea del poder de la mente y la conciencia está en toda su lectura del Sermón de la Montaña. Para él, no era un código moral imposible, sino un manual de cómo funciona la mente y el espíritu. Hablemos de eso, de los principios clave del sermón, según Fox. Las bienaventuranzas, por ejemplo, su visión parece distinta a la tradicional, ¿no? Esa que las ve como promesas para después o requisitos para ir al cielo. Totalmente distinta. El resumen del capítulo 2 dice que Fox las veía como un resumen genial de la ley espiritual, pero centrado en estados mentales. ¿Estados mentales? Sí, actitudes internas que podemos y debemos cultivar ahora mismo, no rituales, no condiciones sociales, cosas de adentro. A ver, también ejemplos. Bueno, bienaventurados los pobres de espíritu. Para Fox, no era ser pobre de dinero, era tener humildad intelectual, espiritual, Ah, ok. poder soltar el ego, las ideas fijas, los apegos, como el joven rico, ¿te acuerdas? Su riqueza era un símbolo de su apego mental. Claro, claro. O, bienaventurados los mansos. Fox no lo veía como ser débil o dejado. No, Al contrario, era tener humildad espiritual, estar abierto a la guía de Dios, reconocer que la fuerza real no está en imponerse, sino en alinearse con el poder divino. Pone a Moisés como ejemplo de esa fuerza humilde. interesante. Y la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Ahí Fox dice algo clave. La misericordia tiene que empezar en los pensamientos. Uf, difícil eso. Claro, pero es que no puedes ser de verdad misericordioso si por dentro estás juzgando y criticando todo el tiempo. Y añade que la misericordia nos enriquece a todos, al que la da y al que la recibe. Crea como un círculo bueno. Tiene sentido. Y sigue, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La limpieza de corazón para él no era moralina, era tener una mente unificada, sin conflictos internos, enfocada en lo bueno. Esa limpieza mental te permite ver la realidad divina, ver a Dios, y los pacificadores no son solo los que evitan peleas, son, primero que nada, los que cultivan la paz adentro de ellos mismos. La paz interior. Esa misma, y esa paz de adentro, es la que luego se ve afuera, en sus vidas. Son, otra vez, estados de conciencia que elegimos tener. Otro principio que Fox marcaba como fundamental y que a veces se entiende mal es el de la no resistencia. No resistáis al que es malo. Sí, ese punto es del capítulo 3. Para Fox, no era ser pasivo ante lo injusto, era una clave psicológica y espiritual muy profunda. A ver, Él decía que responder a lo negativo,
a la hostilidad, a lo que vemos como malo, con amor, con comprensión, con una actitud mental de no resistir, o sea, sin pelearte mentalmente, sin odiarlo, es clave para tu propia paz también. Porque pelearte mentalmente con algo negativo, odiarlo o tenerle miedo, solo le da más poder. Lo alimentas con tu propia energía mental. O sea, no darle fuerza con tu antagonismo. Exacto. Y ahí entra lo de amar a los enemigos, no como un sentimiento forzado, sino como una estrategia espiritual súper práctica. Práctica. Sí, responder con amabilidad, con compasión, aunque sea solo en tu mente al principio, disuelve la carga negativa, sana la situación y, sobre todo, te sana a ti. Soltar el resentimiento te libera a ti. Suena liberador, pero también complejo. Las fuentes mencionan críticas, ¿no? Sí, es importante mencionarlo para tener el cuadro completo. La interpretación crítica del capítulo 3 se pregunta si esa no resistencia tan estricta funciona para problemas grandes, como la injusticia social o la violencia. ¿No podría llevar a una pasividad peligrosa a veces? Es una buena pregunta. Y la crítica al capítulo 2 dice que algunos académicos creen que el contexto histórico original importa y que si interpretas todo de forma muy personal o psicológica, sin una base ética fuerte, podrías acabar justificando cosas, bueno, cuestionables. Son puntos válidos. Invitan a usar estos principios con cabeza, con discernimiento. Claro, no son recetas mágicas, son principios que hay que saber aplicar. Bueno, pasemos a otro tema central para Fox, la oración, la provisión y eso que llamaba el lugar secreto. El capítulo 5 del libro habla de esto. Sí, Fox interpreta eso de hacer buenas obras, como dar limosna y orar en secreto de una forma muy suya. ¿Cómo? No es que te escondas físicamente, es que no busques el aplauso o la aprobación de los demás por tus cosas espirituales. La recompensa real, la conexión de verdad, dice Fox, viene de Dios, de esa relación interna, no de que te admiren afuera. ¿Y el lugar secreto qué es? Para Fox es tu propia conciencia. Ahí adentro está el poder espiritual, la conexión con Dios. No necesitas intermediarios ni rituales complicados. Tu conciencia, cuando la quietas y te enfocas en Dios, ese es tu templo, tu lugar de encuentro. Y eso se conecta con lo de acumular tesoros en el cielo, ¿no? Directamente. Para Fox, no era juntar puntos para después de morir. Acumular tesoros en el cielo era enfocarte en entender las cosas espirituales, en alinear tu pensamiento y sentimiento con Dios ahora. La comprensión espiritual como riqueza. Esa es la única riqueza real y duradera, decía él. Lo material va y viene. La comprensión y la conexión con Dios, eso se queda. Y esto nos lleva a la fe en la provisión divina. Claro, Fox ponía en contraste la ansiedad por las cosas materiales, comida, ropa, dinero, con la certeza de que Dios, la fuente de todo, te va a dar lo que necesitas si buscas primero el reino de Dios. O sea, si priorizas esa conexión y comprensión interna. Los lirios del campo, las aves del cielo. Esos ejemplos usaba. Sí, no se preocupan ansiosamente y, sin embargo, Dios los cuida. El texto de Script habla de la realización en la oración. ¿Qué es eso? Es clave. Significa que no basta con saber de Dios o de una verdad con la cabeza. La oración que funciona de verdad, según Fox, es la que te lleva a una realización, a una experiencia consciente, a sentir vivamente la presencia de Dios o la verdad que estás afirmando. Como saber que el sol existe versus sentir su calor. Visión, su lectura del pan nuestro de cada día en el Padre Nuestro también es inaudible 000102, diferente, lo menciona el capítulo 13. Sí, es muy interesante. Para Fox, pan ahí no es solo comida. ¿No? No, es un símbolo de todas nuestras necesidades para vivir bien. Salud, energía, ideas, dinero, buenas relaciones, paz, todo. Todo. ¿Y cómo se recibe esa provisión total? La clave, dice Fox, es reconocer a Dios como la única fuente real de todo eso. No el trabajo ni las inversiones. Esos son canales.
Importante, sí, pero solo canales. Ponen cambiar, desaparecer. Pero la fuente, Dios, la inteligencia infinita, esa no cambia, siempre está ahí. Si confías en la fuente y no te aferras con ansiedad a los canales, te liberas del miedo a que falte algo y se abre la puerta a recibir de formas que ni esperabas. Esta idea de Dios como fuente de amor, inteligencia, provisión es súper central en su interpretación del Padre Nuestro, ¿verdad? Él veía esa oración como una herramienta potentísima. Potentísima. Los resúmenes de los capítulos 8 al 16 y el texto de Scripf le dedican mucho espacio. Fox no la veía como una oración para repetir sin más. Entonces, La veía como una fórmula, casi científica, diseñada por Jesús para construir la conciencia espiritual. Una fórmula que resiste el tiempo y las malas interpretaciones. mencionan que veía una estructura ahí. Perfección del alma. Cada frase para Fox es como una llave que abre una puerta en tu conciencia. A ver, veamos algunas de esas llaves. El principio Padre Nuestro, ¿qué sacaba de ahí? Dos cosas fundamentales. Capítulo 9. Primero, la paternidad de Dios. No un juez lejano y castigador, no. Un padre o principio creador superamoroso, cercano, sabio. Entender y sentir esto, decía Fox, quita un montón de miedo e inseguridad. Y lo segundo, El nuestro. Eso afirma la hermandad.